Son las 10 de la mañana, 55 minutos, y esto es Candidatos en la Redacción, este espacio que hemos abierto en Noticias RCN para que ustedes conozcan los candidatos a la presidencia y sobre todo en estos días los que se van a medir el próximo domingo en la consulta. Doctor Aníbal Gaviria, qué placer tenerlo por acá. Marisa, un gusto, el gusto es mío y aquí en la redacción me siento como en casa. Trabajé 14 años en un periódico, o sea que se siente ese... Y hace poquito lo vimos a usted acá también en el debate de las regiones, de ahí salió aquí candidato. Así es, o sea, se siente el ambiente y se siente el ambiente calientico porque es que imagínese, faltando menos de una semana para las elecciones, esto está movido. Bueno, y yo sé que usted viene de afán, vi el video que montó en redes sociales montándose a una moto. Ajá. Bueno, aquí lo vamos a desocupar rápido, esto es una conversación muy ágil y muy rápida con todos los periodistas de Noticias RCN, pero arrancamos de una vez con el tablero y aquí es donde usted se va a encontrar a sus compañeros de consulta y a otros candidatos a la presidencia. Y la pregunta es, ¿usted dónde los ubicaría? ¿Qué ministerio les daría o no los tendría en su gobierno? Y arranquemos de una vez con Enrique Peñalosa. Entonces aquí, Peñalosa. Vivienda. Ajá. Luna lo ponemos en TIC. Sí. Lo pone a repetir ministerio. Ya lo conoce y lo ha manejado muy bien. Comunicaciones. ¿Comunicaciones es como manejando las comunicaciones de Palacio? No, ministerio. Ministerio, pero TIC y comunicaciones son el mismo ministerio. Pero, bueno, yo creo que hay una competencia ahí, a ver, entre los dos. ¿Dónde ubicamos a quién? Juan Daniel. Juan Daniel, educación. Educación. Paloma. Paloma, defensa. Embajada. Embajada en Estados Unidos. No, yo creo que una embajada y miraremos qué puede ser lo más... Mauricio Cárdenas. Yo creo que Cancillería. Mininterior. Bueno, y estos tres son los que están por fuera de la consulta. Este no creo. ¿No ven nada? No lo veo en ningún... ¿Y Fajardo? Sergio... ¿Cómo se la lleva con Fajardo? Muy bien, con Sergio... A mí me hubiera gustado mucho, Marisa, que nos hubiera acompañado en la consulta. Creo que había enriquecido enormemente. ¿Y qué pasó? No, él decidió no hacerlo, sacó un comunicado, pero me parece un gran tipo, es un tipo serio, honrado, ha recorrido el país, sus gobernación en Antioquia, alcaldía de Medellín muy buena. Pues, entonces, ¿dónde lo ubicamos? Pues yo creo que educación, ya pusimos una edad, pero puede ser una alternativa. Cancillería, otra alternativa, y embajada Estados Unidos. Bueno, doctor Aníbal, y este espacio es para que usted ubique a una persona que no aparece en este tarjetón, pero ¿qué le parece si nos da una fórmula ideal a la vicepresidencia? Una fórmula, mujer. ¿Y un nombre? No, hasta no puedo llegar, pero mujer y, digamos, de región, de las regiones. Por supuesto, diferente a Antioquia, porque no se puede intensificar, pero yo creo que hay unas pistas sobre cuál sería ese perfil. ¿Ya lo ha pensado? Sí. ¿Y alguna de las compañeras de la consulta le gusta, le llama la atención? No, dejémoslo para anunciarlo el 9 de marzo. Ahí. Bueno, muy bien. Venga, le recibo por acá, vamos a seguir en este recorrido por la redacción y yo creo que, por supuesto, viniendo de donde usted viene, siendo la representación regional de esta gran consulta, pues hay que arrancar por esos temas. Y es que nos están llegando noticias muy preocupantes de Antioquia. La más reciente son esas amenazas contra Hidroituango y, por supuesto, contra el gobernador y el alcalde. Y acá le quiero presentar a nuestra compañera de la mesa de corresponsales, Andrea Reyes. Andrea, qué gusto conocerlo, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás? Como decía Mari, tenemos que arrancar por las regiones. Hablemos de Antioquia. Una polémica impresionante desata esta respuesta que da el presidente a las denuncias que está haciendo el gobernador y el alcalde. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Cómo minimiza estas denuncias tan importantes? ¿Cómo ve esta situación? No, Andrea, muy claramente. Ahí hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Una, en Colombia no se pueden minimizar las amenazas. Imagínese usted, acabamos de pasar por el dolor inmenso del atentado y la muerte de Miguel Uribe. O sea que, obviamente, hay que decirlo con toda franqueza, aquí, cuando se habla de denuncias sobre atentados, no es charlando, es una cosa que hay que tomar muy en serio. Mucho más cuando se habla de posibles atentados con drones. Ya hemos visto lo que ha pasado con la propia fuerza pública. Y ese es un tema que habrá que trabajar muy fuertemente
desde el punto de vista tecnológico y de inteligencia de nuestra fuerza pública para revertir eso que hoy se ha convertido en una gran amenaza para no solo ellos, sino para la población, que son la utilización de los drones. Eso necesita tecnología, Claro. necesita inteligencia. Doctor Aníbal, de y hecho, el sí, segundo punto sí. es, hay que tener una relación de respeto y de trabajo conjunto entre gobernadores y alcaldes. Esto no puede ser lo que estamos viendo. Unos le tiran a otros, otros le tiran a unos. Con Aníbal Gaviria voy a trabajar con todos los gobernadores y con todos los alcaldes de Colombia, sin distingo de partido, sin distingo de qué decisión toman en las elecciones. Voy a trabajar, como lo he hecho en la gobernación, con todos. Sí, doctor Aníbal, sin ir tan lejos en el tema de lo de los drones, hace unos días lo que vimos es que un dron cayó sobre una familia justamente en Antioquia y los asesinó. Pero yo le quiero Una preguntar, mamá, sí. usted mencionó, digamos, un episodio muy importante en esta historia de violencia política en nuestro país y es la de Miguel Uribe. Y muchos dicen hay cierta hostilidad o apatía con el tema de la protección hacia la oposición. Miguel Uribe era un opositor, el alcalde y el gobernador se leen como algunas fuerzas de oposición en el país. ¿Usted lo siente así? ¿Cómo está su protección? ¿Cómo está su seguridad? ¿Ha recibido amenazas? Dos cosas ahí, Marisa. Realmente tengo que reconocerlo. La policía y la fuerza pública nos han dado un tratamiento muy especial. Yo lo agradezco y lo reconozco, no solo ahora en esta campaña, sino en todo mi ejercicio como servidor público. Ahora, las garantías del gobierno es distinto. Las garantías del gobierno son, dejan muchísimo que desear, porque hay 300 o 400 municipios en los que la presencia de los grupos al margen de la ley está coartando no solo a los candidatos, sino a los ciudadanos. Entonces, la exigencia tiene que ser para que el gobierno brinde realmente garantías el 8 de marzo y en las siguientes elecciones. Por ejemplo, el presidente diciendo que no se voten las consultas. No, pues tenemos el candidato de la extrema izquierda, Cepeda, diciendo que no se vote la consulta. El candidato de la extrema derecha, de la Espriella, diciendo que no se vote la consulta. Y el presidente Petro diciendo que no se vote la consulta. Por Dios, qué trío. Eso quiere decir, votemos la consulta. Sí. Eso es una invitación a los colombianos a que verdaderamente votemos la consulta. Sí. Los extremos como que se parecen, ¿no? Sí. Candidato, le tengo otra pregunta. Usted nombró ahorita cómo había aumentado el conflicto en algunas subregiones de Antioquia, del departamento. Hablemos del Bajo Cauca. ¿Cómo le parece a usted el Bajo Cauca antioqueño? ¿Cómo ha estado? No, pues a mí me ha tocado como gobernador vivir mucho de ese deterioro del Bajo Cauca y ahora el aumento de la presencia de los grupos al margen de la ley. Allí está Clan del Golfo, allí está disidencias de las FARC y ahí está ELN. Y todos atacándose y todos buscando la renta de la minería ilegal. Algo de la coca que ha disminuido porque la minería ilegal se ha vuelto el mayor y más apetecido botín allí. Entonces, es parte de lo que pasa no solo en el Bajo Cauca, de lo que pasa en el país, el crecimiento de los grupos al margen de la ley. Yo lo denuncié como gobernador y lo he hecho como candidato. La paz total estaba mal diseñada, mal ejecutada, mal estructurada y fue un fracaso. Sí. Hay que avanzar y lo haré el próximo 7 de agosto en una política de sometimiento. No Una negociación estrategia, con no ningún negociación, grupo. política de sometimiento de las bandas criminales al Estado. Y los que no se sometan, pues todo el ejercicio y el imperio de la ley. ¿Y todos son bandas criminales o todavía existe esa clasificación de algunos grupos subversivos? Es decir, disidencias también sometimiento, ELN también sometimiento. Todo a sometimiento, porque es que hoy todos son lo mismo. Bandas criminales que se maquillan supuestamente con un interés político, pero que tienen como interés fundamental el enriquecimiento ilícito y con eso el poder para secuestrar, extorsionar, intimidar y tener control territorial. No, política de sometimiento. Las bandas, los grupos al margen de la ley, que se llamaban guerrilla, tenían un objetivo, llegar al poder por las armas, pero no se llegó por las armas y no por los votos. Sí. Eso demerita completamente cualquier supuesto maquillaje político. No, ataque frontal a todos los grupos criminales. Le tengo otra pregunta, que es muy importante para la región. Las vías 4G. Esto es un proceso que es muy importante y que está trabado. En su gobierno, ¿cómo se haría para destrabar este proceso? Es muy importante. No, Aníbal Gaviria ha tenido experiencia
en la gobernación de Antioquia y en la alcaldía de Medellín en las más trascendentales obras de progreso de nuestra ciudad y departamento. Por eso cuando yo digo que voy a hacer una revolución de la infraestructura, no son palabras, ya la he hecho en Antioquia, la voy a hacer en Colombia. Las vías 4G, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, los metros, los sistemas de transporte en las ciudades, las vías secundarias y las vías terciarias. Y para eso, autonomía y descentralización, zapatero a tus zapatos. Sí. Las grandes obras nacionales del gobierno nacional, las departamentales y municipales en llave con alcaldes. Revolución de la infraestructura para el empleo, el crecimiento económico y la competitividad. Sí. Pues Andrea, muchísimas gracias. Ahí estábamos hablando de temas territoriales y por supuesto de Antioquia, que es lo suyo. Para cerrar un poquito este tema y muy rápidamente, doctora Aníbal Gaviria, también se ha puesto sobre la mesa el tema de los gestores de paz, alias Calarcá, que es quien está supuestamente pues detrás de todas estas amenazas en Antioquia, es hoy en día gestor de paz. ¿Qué haría Aníbal Gaviria con todas esas gestorías? No, pues eso está dentro de ¿Qué pasa el 8 de agosto? No, eso está dentro de lo mismo concepto que ahora mencioné. No hay más paz total. No hay diálogos de paz porque el maquillaje de los grupos criminales como grupos con algún interés político es completamente una falacia. Ya quedó demostrado con la elección por votos, por la democracia de el presidente Petro, que se eligió por nuestra democracia, no por las armas. Entonces es una falacia. Nada, política de sometimiento. Ese es el camino. Y el imperio de la ley. Estrategia de sometimiento, el grupo criminal que se quiera someter o la parte de esos grupos que se quieran someter, bienvenidos. Los demás, el ejercicio del imperio de la ley. Pasemos ahora a temas internacionales. Le quiero presentar a nuestro compañero de NTN 24, Jesús Prado. Ahorita hay muchos temas que están en la agenda. Pues, Chucho, le decimos de cariño. Gracias, Marisa. Iniciar preguntándole por la coyuntura actual en el tema de Irán. Esa operación conjunta, estratégica entre Estados Unidos e Israel, atacando el régimen de los ayatolás, el régimen de Irán. ¿Cuál es su opinión? No, yo se lo tengo que decir con mucha franqueza. A mí no me gusta lo que está pasando en el mundo. El tema de los intervencionismos. Que un país intervenga en forma militar a otro país, como se hizo en Venezuela, como se está haciendo en Irán. Pero resulta que de dos males el menor. Lo que había en Venezuela era inaceptable, lo que hay en Irán es inaceptable. Entonces repito, no me gusta, ese no debe ser la forma como el mundo funcione. Ese nuevo orden, que es un nuevo desorden, no me gusta porque es un país tomando las decisiones unilateralmente. Pero resulta que como la ONU y los demás organismos multilaterales no funcionan, este país está ocupando ese espacio. Yo creo que Colombia y muchos países, con Canadá, con Europa, debemos buscar que haya un nuevo liderazgo internacional, más multilateral. Pero mientras tanto, pues hay que aceptar el mal menor. Y frente a un Es decir, régimen, el mal menor es que caiga el ayatolá y que caiga Nicolás Maduro, en este caso. Sí, ese es el mal menor. Desafortunadamente hay que decirlo así. Ahora, a la cabeza del operativo ha estado el presidente Donald Trump. Y le quisiera preguntar por esa figura, el presidente Donald Trump. En caso de usted llegar a la presidencia, ¿a qué se compromete con el presidente Trump en esos objetivos cruciales que él ha estado diciendo en los últimos meses? Específicamente la lucha contra el terrorismo. En Colombia tenemos grupos narcoterroristas, grupos criminales que atacan a la población hace años. ¿Cuál es el compromiso que usted le haría al presidente Donald Trump frente a esos grupos? Mire, yo creo que las relaciones no deben ser de presidente a presidente, sino de Estado a Estado. Entonces, más que las relaciones con Trump, son las relaciones con Estados Unidos, o las relaciones con China o con Canadá. Y esas relaciones se van a manejar con diplomacia, buscando que prevalezcan los intereses de Colombia. El presidente Petro empezó manejando unas relaciones Petro-Trump, pero hoy esas relaciones pasaron a ser, como nosotros pedíamos, unas relaciones manejadas por la diplomacia. Así debe ser. Y esa diplomacia con Estados Unidos vamos a trabajarla con una intensa cooperación. Claro, le conviene a Estados Unidos, le conviene a Colombia, le conviene a América Latina. La cooperación entre los dos países para atacar el terrorismo, para atacar el narcotráfico y la cadena de las drogas ilícitas, para atacar la minería ilegal, pero también para buscar un beneficio de las economías. El nearshoring será una prioridad también en nuestro gobierno porque es estratégico para Estados Unidos y para Colombia. Con eso vamos a generar muchísima inversión y muchísimos empleos. Entonces, una política de cooperación con respeto a la soberanía y con
objetivos conjuntos de los dos países. Doctor Aníbal, y también hay que hablar, por supuesto, de nuestro vecino problemático, Venezuela. Claro, pero el tema ahí trae mucha coyuntura, Maritza, porque no solamente por la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, sino por la figura de Delcy Rodríguez, que está en el poder, que ha quedado encargada y que no sabemos cuánto tiempo más va a estar Delcy Rodríguez, si va a haber este año o no elecciones en Venezuela que permitan a la oposición tener un papel fundamental. Le quiero preguntar por Delcy, la figura de Delcy, ¿usted se sentaría a hablar con ella hasta que se den esas elecciones y pueda haber un cambio en Venezuela? Ahí vuelve y juega. De dos mares el menor, pues a mí no me gusta lo que está pasando en Venezuela. Se cae la cabeza del régimen, pero continúa el régimen. Pero es un pequeño avance, pero es un avance. ¿Qué haremos desde la presidencia? Mantendremos un diálogo con el gobierno actual, con la vicepresidenta Delcy, pero Colombia tiene que tener un liderazgo que no ha tenido, buscando que la transición en Venezuela se dé y se dé rápido, para que podamos realmente en un próximo futuro tener unas relaciones con un gobierno elegido democrática y libremente. Relaciones sí, pero transición rápidamente y con un liderazgo continental de Colombia. Muy bien, doctor Aníbal, mucha Jesús, suerte. muchas gracias. Maritza. Jesús, abrazo. Doctor Aníbal, seguimos en este recorrido y esta es una entrevista un poco atípica porque este espacio que vamos a tener ahora no lo había tenido en las entrevistas anteriores, pero yo creo que aquí hay una historia que resaltar y también es esa parte personal. Pero antes de llegar a este siguiente punto, yo le quiero preguntar por este pin que tiene usted acá que me llamó mucho la atención. ¿Quiénes son los que aparecen ahí? Porque creo que eso también cuenta parte de su historia, ¿cierto? Sí, este pin es muy especial, Marisa, muy bueno que lo hayas notado. Yo lo tengo desde hace más de 22 años y ahí están mi hermano Guillermo y su amigo y consejero de paz Gilberto Echeverry Mejía, secuestrados y asesinados por las FARC cuando lideraban una marcha de no violencia, secuestrados en el año 2002 y asesinados en el año 2003. Entonces lo llevo siempre ahí. Mucha gente me pregunta, pero yo lo veo usted con ese pin siempre, en la gobernación, en la alcaldía, siempre. Y por eso es para tenerlos ahí, para recordarlos y para de alguna manera seguir inspirándome en el legado y en el ejemplo de ellos. Sí. Pero mire, este también, a ver, ¿y eso qué es? esta perlita de madera la llevaba mi hermano Guillermo en un denario con el que rezaba el rosario cuando estaba en el secuestro. Cuando recuperaron su cuerpo, las fuerzas militares me entregaron ese denario y yo hice este collarcito. No se lo puedo y creer. ahora, No y lo ahora, tenía mire, ni idea porque yo siempre lo veo también con eso, pero claro, uno lo ve y parece una figura, digamos, de moda o un collarcito cualquiera, pero no sabía que venía de esto allá. lo llevo ahí. Y me consta que siempre lo tienen, me Sí, consta. claro, usted puede ver, métase en las redes sociales, mete en Google y busca una fotografía mía de hace 10, 15, 20 años, tengo Y ahí está. siempre la perlita. Por eso le quiero regalar porque creamos como símbolo de esta campaña la perlita con el tricolor colombiano para entregarle a la gente. La voy a entregar a usted con mucho cariño, ya qué que... bueno, muchas gracias, pero eso nos recuerda también, doctor Aníbal Gaviria, digamos que es una parte muy importante de esa historia porque uno ve esas figuras de poder y no se imagina que también son víctimas directas de la violencia en este país. Pero estábamos hablando de esa parte personal y yo decía, esta es una parte inédita y porque aquí tengo otra invitada y se trata de Claudia. Claudia es la pareja de Aníbal Gaviria desde hace ¿cuántos años, Claudia? 30 años. Pero además es que uno los ve siempre juntos como coequipera. Bueno, háblenos un poco de esa relación. Pues sí, ya llevamos 30 ¿Cuál es la clave? años, tenemos ¿No? 4 hijos. No, ¿De qué edad los hijos? 25, 21, 15 y 12. Sí. Y son niño, niña, niño. Sí. O sea, tenemos 2 y 2. Claudia, y es muy difícil estar uno al lado de una figura política como Aníbal, que está permanentemente en campaña o en cargos de poder. O sea, ¿en qué momento uno es mujer y en qué momento uno es la coequipera también? No, creo O que uno termina también renunciando a muchos, digamos, a muchos sueños y eso por... Creo que siempre haces todas las labores, o sea, 5 minutos una, 5 minutos otra, 5 minutos otra. Entonces creo que es una combinación completa, diaria, porque no puedes dejar de ser mamá, pero tampoco puedes dejar de ser esposa, pero tampoco puedes dejar de ser coequipera. Entonces creo que es permanente. En esas historias que me contaron por ahí de ustedes, me cuenta que cuando Claudia aceptó ser su novia Aníbal, ¿usted fue y abrazó un semáforo? ¿Cómo fue eso? Yo me quiero imaginarme esa escena. ¿Qué significa? ¿Por qué? Que lo cuente Claudia, ¿sí? Porque... Nada, salimos, pues era la primera salida y entonces estábamos con unos amigos, había un amigo manejando el carro
y estaba pues la pareja del amigo y nosotros dos íbamos atrás, íbamos por la 70, que es la 65, que es una calle pues de Medellín, y el semáforo paró en rojo y yo no sé, yo creo que él estaba como muy alegre y se bajó del carro. O sea, tú le dijiste sí, acepto. No, o sea, no, me impactó porque era la primera salida, pero se bajó del carro y se colgó del semáforo hacia dar vueltas en el semáforo en rojo. El semáforo cambió y yo dije, lo pero vamos ¿por a qué? ¿Cómo dejar, así? ¿qué es esto? Yo creo Imagine. que la felicidad, la emoción de de la salir felicidad de estar conmigo. Con eso la conquisté. Y todavía tiene la misma felicidad, Aníbal. Todavía. Y, y de la vez que se perdieron en el Tayrona, que también me contaron. Sí, bueno, Sí, cuéntalo nos tú. fuimos con la familia, eso también era como en el primero o segundo año de estos 30 hermosos años, y nos fuimos con algunos ¿Todavía miembros novios? de la familia. Sí, novios. Totalmente. Y nos fuimos con algunos de la familia, dos hermanas de Claudia, unos sobrinos, todos más chiquitos que nosotros. Subimos al Parque Tayrona arriba, Como al y pueblito al que hay ahí. pueblito indígena, y nos cogió la noche. Y a la bajada no teníamos ni una linterna, no había un guía, nada, y nos tocaba ir arrastrados, Dios. porque no había luna. Con niños Con también niños, de sí, qué él edad. era el adulto responsable y tenía 28 años, 30 No, pues eran otros niños y yo me había ustedes. encargado de ellos con los papás y todo. Afortunadamente, como 2 horas después de ir arrastrándonos por precipicios y todo, No. llegó un local con un un burrito burro. y nos dijo, péguense ahí. Entonces nos pegamos de la cola del burro y con la mano y tal, y a las 2 o 3 horas llegamos abajo a los parqueaderos. Bueno, pues lleno de historias está en estos 30 años de matrimonios y más de noviazgo. Claudia, muchísimas gracias por estar acá también a ser parte de esta entrevista en Candidatos en la redacción. Aníbal, felicitaciones. Qué gran coequipera la que tiene ahí. Mire, y vamos a ir a nuestra última parada en esta redacción, en esta conversación que tenemos con los periodistas de Noticias RCN, porque hay temas que por supuesto no se los pueden escapar y son los políticos, la mecánica política, la gran consulta. Y para Pues eso llegó lo tengo... más difícil, ¿o a qué? mí- sí, esta es la Camilo, parte más ¿cómo difícil vamos? y por eso ¿Cómo la dejamos está, para el Camilo? final para que vaya calentando y no se nos asuste tanto. Juan Camilo. Bueno, candidato, quiero que empecemos a hablar de un tema que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver, hemos hablado de la UNGRD en este gobierno, se ha criticado mucho y pues usted está en un proceso esperando a ver qué pasa. Justamente la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra. El año pasado la Fiscalía, por un contrato muy viejo, hay que decirlo también, una investigación muy larga, es el contrato precisamente de la Troncal de La Paz en el Bajo Cauca. ¿Qué ha pasado con eso? Se está esperando el fallo. Sí, claro, y yo hubiera querido que hubiera sido lo antes posible. La última actuación en el proceso fue de la Procuraduría General de la Nación y pidió la absolución total de Aníbal Gaviria. Entonces yo tengo total confianza en las instituciones y en la justicia colombiana. El que nada debe, nada teme. Pero mire, hay una cosa importante para siempre resaltarla. Ahí no se está investigando ninguna corrupción, ni que el contrato valió más, ni que hubo coimas, ni que se compró a nadie. Lo que son las investigaciones son más de tipo técnico, que un anticipo y que cuando se dio el anticipo, que la adición del contrato. Tampoco se está investigando que la obra no se haya hecho o que haya quedado mal. Por el contrario, la obra está perfectamente y es una obra histórica. El Puente de la Libertad es la obra más importante del municipio del Bagre, en Antioquia, en el Bajo Cauca, precisamente, que ahora hablábamos, abandonado por muchos años. Y Aníbal Gaviria llegó, hizo la Troncal de La Paz, la obra más importante de toda la región, y el Puente de la Libertad, el más importante del Bagre. Los habitantes del Bagre dicen, esa es la obra más trascendental, cambió la historia del Bagre. Ahí está el puente, casi 20 años y está perfecto. La carretera hoy, yo siempre invito a los que nos escuchan y nos ven, métase en Google, en Waze, y ponga Bogotá, Cartagena o Montería, o ¿por dónde lo Caribe. manda? Por la Troncal de La Paz que hizo Aníbal Gaviria. Candidato, por la que pero lo están investigando. usted va a respetar lo que diga la Corte. Ah, no, pero total, siempre lo he hecho. Respeto a las instituciones, pero además confianza. Bueno, eso es importante. Le voy a cambiar de tema ya para que vayamos más a lo político. Aquí usted lo conocimos por la fuerza de las regiones, por ese proyecto que estábamos viendo como y que diferentes ilusionó a sectores. muchos también, porque fue como exactamente. esa primera forma en la que muchos candidatos lograron, digamos, organizarse alrededor de una propuesta. Aparte que se veía representado el país, ¿no? Había Sí. Costa, Antioquia, diferentes sectores. ¿Qué terminó pasando eso? Usted, pues la cara visible de la fuerza de las regiones fue el que quedó, pero al final parece que se desmoronó. Todo No- se dispersó. Sí, tenemos un candidato al Senado, otro que está apoyando a Abelardo de la Espriella. No. La fuerza de las regiones llegó a la conclusión que se había propuesto, que es un candidato único. Recuerde usted que el candidato Juan Guillermo Zuluaga
precisamente con Marisa en una entrevista dijo apoyo a Aníbal Gaviria. Sí. Y en ese mismo momento con Marisa presencialmente Juan Carlos Cárdenas dijo lo mismo. Entonces pero hoy llegamos Juan a la Carlos conclusión. Cárdenas está en el partido Oxígeno, no puede apoyarlo porque tiene otro candidato. Juan Guillermo Zuluaga dijo que apoyaba a Belardo. Sí, pero es que la fuerza de las regiones... Héctor Olimpo está en el Partido Liberal. La fuerza de las regiones no somos 2, 3, 4, 5. Sí. La fuerza de las regiones son muchos gobernadores y exalcaldes que están apoyando la candidatura. O sea, y pero- eso es un movimiento nacional, que no es de 3, 4, 5. Candidato, pero esa fuerza de las regiones quedó sin mucha fuerza, hay Se que quedó sin decirlo. No, al revés. Usted lo que puede ver hoy es, y yo los invito a que lo escuchen, usted ve hoy los candidatos todos de la gran consulta, pero también otros candidatos de otros partidos tomando el discurso nuestro. Ese es un discurso que no existía hace 3, 4, 5 meses. Y cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo posicionamos. Sí. Y qué bueno, hoy ningún candidato deja de hablar de la importancia de la autonomía y la centralización, que es lo que nosotros posicionamos. Pero la diferencia de nuestra candidatura con todas las demás es que nosotros sí somos el candidato de las regiones. Nosotros somos el candidato que va a gobernar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores de Colombia. Nosotros somos el candidato que el 7 de agosto nos reunimos con los 32 gobernadores y los 1.100 alcaldes para lograr acuerdos de gobierno, como ya lo hice como gobernador y como alcalde, porque Sí. conozco la potencia de esos dos posiciones y niveles de gobierno. Entonces, posicionamos la de autonomía y la descentralización como tema central de campaña, pero además de eso, hoy Ya hizo no la está tarea, un porque ese tema gobernador, se no quedó está ahí, otro, es cierto. pero resulta que hay cientos de exalcaldes que hoy nos están acompañando en todo el país, Sí. gobernadores y exgobernadores, exdiputados, concejales, Sí. o sea, la fuerza de las regiones acrecentó. Sí. Candidato, hablemos ahora de la consulta, que es donde usted está, que se ha visto un buen ambiente. Ahí va todo. Los resultados del domingo, pues saldrá un candidato. Puede ser usted, como no puede ser, todo depende de cómo Un sea. candidato, una Usted candidata. va a confiar en los resultados, usted está seguro del proceso electoral que tenemos. Hay críticas, hemos escuchado algunos que dicen que el ¿Le proceso merece electoral... confianza a la ¿hay registraduría confianza? del Consejo Nacional Electoral, las entidades Claro, electorales? Pues es que yo no puedo decir que no tengo confianza cuando he sido elegido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia en 2 ocasiones. Me parece una incongruencia total quienes han sido elegidos por el mismo sistema y después empiezan supuestamente a señalarlo. No, respeto por la democracia, Sí. respeto por las instituciones, respeto por la independencia de el poder electoral, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a invitar a los colombianos a votar el 8 de marzo. Eso es lo importante. La democracia es votando. Sí. ¿Qué tal unos diciendo que no voten en la democracia? No, la democracia es votando. Invito a todos los colombianos, no se deje amarrar su voto, que tiene que votar por este porque voy a votar al Sí. Congreso y tal. No se deje amarrar su voto. Vote libremente y vote copiosamente el 8 de marzo. Vote por Aníbal Gaviria pidiendo el tarjetón de la gran consulta y marque la cara de Aníbal Gaviria, la fotografía con la X. Juan Camilo, muchísimas gracias. Es que se nos está Candidato, acabando el tiempo. mucho Doctor éxito y Aníbal gracias. Gaviria, Juan vamos Camilo, para un esta abrazo. última parte del recorrido, pero quizás aquí para redondear un poco el tema político es para que no pase lo que pasó en la Fuerza de las Regiones, el compromiso entre todos los candidatos de la gran consulta es que al que ganen sí definitivamente le cargan la maleta. O sea, no se van a dispersar. Completo compromiso Sí. de apoyar ese proceso. Pero no es una cosa únicamente de ética, de convicción, sino que es que estamos seguros que el camino del país es el camino de la gran consulta. Sí. Y el camino de apoyar al ganador de la gran consulta para que vaya a la primera vuelta y de ahí a la segunda vuelta y sea el presidente de Colombia. Bueno, vamos a terminar ahora aquí en este talk show en donde tenemos ya temas distintos para que usted nos diga y para conocerlo, digamos, como en este 360. Y son otros temas que se nos quedaron por fuera en esta conversación. Entonces, ¿eliminaría el 4 por 1000, sí o no? Sí. ¿Aumentaría la edad de pensión? Sí. ¿En cuánto debería estar? Tengo que preguntarle. Yo sé que es todo rapidito, yo pero... creo que es un tema científico, técnico, que hay que mirarlo bien. Yo no voy a decir... Tenemos que abrir un el tema, debate. pero es un tema que sé que no le gusta a la gente, pero yo no estoy haciendo, digamos, Esto es una demagogia. propuesta realista, no Son populista. propuestas... Tú ves la edad de pensión en la mayoría de los países del mundo está por encima de la de Colombia. Sí. La esperanza de vida ha crecido. Sí. Es un tema de franqueza, es Sí. un tema
de realidad, es un tema se de necesita de no ir a los populismos un ni a la debate demagogia. Aníbal Gaviria siempre ha hablado con la verdad y con franqueza a los colombianos y lo seguirá haciendo. Legalizar toda la cadena de la droga, producción, comercialización. Adopción por parte de parejas del mismo sexo. Cadena perpetua para violadores de niños. Sí. ¿Mantendría el salario mínimo vital? Sí. ¿Apoya el aborto en las 3 causales que estableció la Corte Constitucional? ¿Cuál es su duda ahí? Uno puede tener convicciones personales y puede tener convicciones, digamos, ya como mandatario, como líder político. Si quiere, explíqueme. Sí, los temas relacionados con la vida para mí son muy complejos en el sentido de que mis 12 elementos de gobierno siempre han sido respeto, cuidado, protección de la vida y disminución de las desigualdades en nuestro país. Sí. Entonces, estos son temas que... O sea, le puedo preguntar, ¿usted personalmente es pro vida? Pero usted está, digamos, deja que la ley actúe por aparte. Puede ser, por ahí va la cosa. Pero es pro vida, digamos. Personalmente, pero respeto la institucionalidad. De acuerdo, estamos de acuerdo. Yo también se lo puedo decir claramente, yo soy pro vida, pero si la Corte estableció unas 3 causales y no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la penalización del aborto, son cosas distintas. ¿Restituiría la prima técnica para los congresistas, que esa va a ser una decisión que va a tener que tomar el próximo presidente de la República? No. ¿Presentaría una reforma tributaria? Sí, una reforma estructural. No para tener 15 o 20 millones más, no. Sí, una para reforma que se presente estructural. una reforma cada año. Para mayor crecimiento económico, mayor empleo. Este es otro debate que tenemos que dar en el país. ¿Sanciones penales para menores de edad? Sí, son respuestas complejas, el sí o el no, habría que explicarlas, pero no hay tiempo. Sí. Pero es Hay que abrir igual el fundamentalmente, debate. hay que abrir el debate, pero fundamentalmente la razón es precisamente para que no sigan utilizando a los niños. Sí. Por eso hay que trabajarlo con mucho cuidado, pero buscando ese objetivo. Lo mismo es el tema de los bombardeos. Uno lo dice con dolor, que si bombardeos donde posiblemente hay niños, claro, habrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, los siguen utilizando como escudo y estamos estimulando eso. Entonces, aquí es una responsabilidad con ellos, precisamente. Y yo creo que ya nos lo había dejado claro, que es la negociación con el ELN de disidencias y Clan del Golfo. Usted nos dijo que es sometimiento. Pues se nos acabó este espacio, doctor Aníbal Gaviria. Muchísimas gracias por estar usted acá. También muchísimas gracias a Claudia, que hizo parte de este programa. Le deseamos muchísimos éxitos en estos 5 días que le quedan de campaña y que le rinda mucho, porque sé que tiene un recorrido para llegar a otra cita. Un abrazo, Marixa. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, a toda la redacción. Y a votar el 8 de marzo. Así se fortalece la democracia, votando. Elecciones libres, en paz e informadas. Gracias por acompañarnos. Abrazo, chao, chao.